continuaremos con la parte 37 de nuestro tutorial del lenguaje Java y vamos a ver cómo se consulta una tabla de una base de datos. Muy bien. eh, el tutorial pasado vimos cómo conectarnos a una base de datos PostgreSQL. El objetivo de hoy va a ser consultar el contenido de una de las tablas que tenemos creadas allí y presentar su contenido en pantalla. Pueden ver cómo crear estas tablas y cómo llenarlas con algunos datos en el tutorial que estoy haciendo en paralelo de bases de datos y de lenguaje SQL. Podrán ver el link en la descripción del video. Para lograr los objetivos del tutorial de hoy, vamos a presentar varias clases nuevas. Vamos a presentar la clase Statement, la clase ResultSet, la clase Default Table Model, la clase JTable y la clase Object. Bien, la utilidad de estas clases que hemos mencionado son las siguientes. Statement permite definir y ejecutar una instrucción SQL. Si necesitan conocer un poco cómo es este lenguaje, les recomiendo primero hacer el otro curso que estamos haciendo en paralelo para que tengan las bases para este. El SQL es fundamental tener por lo menos conocimientos mínimos hoy en día. Eh, ResultSet es un objeto que permite recibir el resultado de las consultas que ejecutemos de SQL y también nos va a permitir tratar esos resultados. JTable es un objeto de la librería Swing que nos permite mostrar en pantalla el contenido de una tabla. Es una lista con varias columnas. El Default Table Model, pues al igual que el Default List Model, es un objeto que contiene la estructura de la tabla que queremos mostrar y permite pues también almacenar los datos que se van a mostrar en pantalla. Y Object es un objeto genérico que permite hacer los intercambios de datos entre el result set y el default table model sin preocuparnos por los tipos de datos. El object es el objeto base de Java. A partir de object se construyen todos los demás objetos. Bien, como siempre, pues haremos una parte práctica para aclarar todo lo que hemos venido diciendo. Y bueno, el objetivo de esta parte práctica de hoy es un programa que consulte varios de los campos de la tabla cliente. La tabla cliente pues la hemos creado en el otro tutorial. Y estos campos debe mostrar en una tabla. Los campos que vamos a mostrar son el ID del cliente, o sea, el código del cliente, su nombre, el número de documento del cliente, el número de compras que ha realizado y la fecha de registro. Y para crear la conexión a la base de datos partiremos del código que ya hemos hecho en el tutorial pasado. Verán el link de esto en la descripción del video. Muy bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Como siempre, lo primero es abrir nuestro Notepad++, definimos el lenguaje y comenzamos por definir las librerías que necesitamos. Como dijimos anteriormente, pues vamos a necesitar la librería Swing para el JTable. Esto es import Java X Swing todo. Vamos a necesitar la default table model. Esto está en Java x.swing.table.default table model. Y vamos a necesitar, por supuesto, las librerías de SQL para poder hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, import java.sql.todo. Ya luego, pues, tenemos que crear nuestra clase. Entonces, public class, vamos a llamarla consulta base de datos, bbdd, que extiende un frames,
un JFrame. Y en esta ocasión no vamos a programar eventos. Vale. ¿Qué necesitamos acá? Pues necesitamos, para empezar, una default table model. Entonces, default table model, vamos a llamarla modelo, una tabla, una JTable, private JTable, tabla. Esto también necesitamos un JScroll pane para que nos ponga las barras de scroll. Entonces, private JScroll pane, vamos a llamarlo panel. Y por supuesto la conexión a la base de datos. Private conexión, conexión. Vale. Luego pues tendremos que hacer nuestro constructor con el mismo nombre de la clase, consulta bbdd, con todo lo que vayamos a hacer acá. Y por supuesto nuestro programa principal, en nuestra función main, public static void main, acá los argumentos, string args, abrimos y cerramos llave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es construir nuestra ventana. Entonces, bueno, empezamos como siempre, inicializar la ventana. Esto como es lo mismo de siempre, lo voy a copiar y pegar para agilizar un poco. Le damos un nombre a la base de datos, le colocamos las dimensiones a nuestra ventana, 600 píxeles de ancho por 310 de alto. Hacemos que aparezca en el centro la ventana al abrir. Programamos que cuando se cierre la ventana se termine la aplicación y no vamos a usar ningún layout. Luego de esto vamos a inicializar nuestro modelo. Inicializar el modelo de la tabla. Esta es la parte tal vez más larga, porque tenemos que definir las columnas que va a tener y también el nombre que queremos darle a esas columnas. Entonces, primero construimos el modelo. Modelo igual a new default table model. Y agregamos las columnas. Modelo.add column y bueno, todas las columnas que dijimos que íbamos a agregar. Entonces estaba el ID, nombre, el documento. Esto no tiene que ser igual al nombre de la tabla, es simplemente para guiarnos, le ponemos un nombre, pero no tiene que ser exactamente el nombre de la tabla. El número de compras, vamos a poner compras. Y la fecha de registro, vamos a poner solo registro. Luego de esto, hay que definir el nombre que va a aparecer arriba en las columnas. Entonces, bueno, son unas etiquetas. Vamos a crear las etiquetas. Entonces vamos a crear primero un arreglo con las etiquetas y las asignamos al modelo. String etiquetas. Eh, bueno, entonces las etiquetas. Bueno, esto para darle un poco de orden. Vamos a ponerlo acá arriba con las variables. Y acá vamos a empezar a llenar etiquetas. Etiquetas igual a new
string de 5 posiciones, porque son 5 columnas las que vamos a mostrar. Y acá pues los nombres. Etiquetas 0, en la posición 0, vamos a poner el identificador, ID. Y vamos a crear las otras 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí nos hemos comido el corchete. Vale. Entonces, el nombre del cliente, nombre. Acá el documento. Acá el número de compras, vamos a poner número compras, porque esto es lo que se va a mostrar. Y acá el registro. Bien. Y le asignamos al modelo esas columnas. Esto es con este comando, set column identifiers. Identifiers. Y lleva las etiquetas. Vale. Ya tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a crear la tabla. Inicializamos la tabla. Entonces la tabla hay que crearla con su constructor, que es new jtable, y le pasamos el modelo con el cual se debe construir. Modelo. Creamos el panel. Panel es igual a new jscroll pane y le pasamos la tabla que debe contener. Y le damos dimensiones al panel. Panel.setBounds. Entonces, bueno, 10, 10, 560 píxeles de ancho y 250 de alto. Vale. Y se lo agregamos al panel, add panel. Bueno, pues ya tenemos un panel con nuestra tabla. Ahora hay que crear el contenido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, para empezar, tendríamos que mostrar la ventana. Entonces, vamos a crear una ventana acá. Y la inicializamos. Ventana igual a new conexión BBDD. Y ventana punto set visible, ponemos en true. Y ahora sí, vamos a crear la conexión. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es recuperar lo que hicimos en la clase pasada. Aquí en desarrollo, tutorial, Java 36. Bueno, de hecho deberíamos crear la carpeta también, la 37, para poner el driver también, que lo vamos a necesitar, 037. Entonces, en la 36 copiamos este driver y vamos a abrir este código. Con este código hicimos la conexión. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a crear una función que nos permita establecer la conexión. Entonces si la conexión está bien, nos devuelve un booleano verdadero. Entonces vamos a llamarlo public boolean y le damos el nombre, por ejemplo, conectar base de datos, BBDD. Y en esa función lo que vamos a hacer es copiar todo este código y lo vamos a arreglar para lo que necesitamos. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, el registro del driver sería igual, pero si hay algún problema con esto, vamos a retornar falso porque no habrá conexión. Acá la conexión tenemos que declararla como una variable global, que ya lo hicimos, y entonces la quitamos de aquí.
porque para poder usar en la otra función tiene que ser global. Entonces, bueno, quitamos esto. Esto es una variable local porque vamos a verificar si la conexión quedó bien o no. La creamos igual que como vimos ayer y verificamos si es válida la conexión. Si es válida no decimos nada, pero si no es válida es lo que nos interesa. Si no es válida, ponemos el mensaje y retornamos falso, que no hay conexión. Y si ocurre cualquier error, también vamos a retornar falso. Return falso. Y en caso que todo esté bien, retornamos verdadero. Bueno, y con esto, entonces ya tendríamos la conexión a la base de datos lista. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer nuestro programa? Pues tratar de conectarse a esa conexión. Entonces, if conectar BBDD, o mejor dicho, si no logramos conectar, pues ya nuestro programa no tiene sentido y podríamos terminar de una vez. Entonces acá hay una instrucción para terminar el programa que se llama system.exit. Y con esto nuestro programa terminaría inmediatamente. Y bueno, vamos a poner return por orden, aunque no se llegará ni a ejecutar. Si pasa de esto, quiere decir que sí que hay conexión, logramos conectarnos y entonces ahora lo que toca es hacer nuestra consulta. Entonces aquí vamos a declarar nuestras nuevas eh, variables. Primero necesitamos un statement para, eh, ejecutar nuestra consulta SQL. Vamos a necesitar el result set para almacenar los resultados. Este set es con mayúscula, result, falta una T. Y vamos a necesitar bueno, lo iremos viendo lo que necesitemos. Vale, lo primero vamos a hacer la consulta. Todo esto, como puede ser dar errores, vamos a hacerlo entre un try catch. Entonces, try catch, una excepción genérica, exception e, y si hay cualquier error, pues mostramos el error, como lo hemos hecho acá. Como ya se terminaría el programa, pues no haríamos nada más. Ya está. Y ahora, bueno, lo primero es crear la consulta y ejecutarla. Entonces, crear la consulta y ejecutarla. Esto es el statement que tenemos que crear. Statement y se crea de la siguiente manera. Conexión punto create statement. Luego vamos a ejecutar una query y la query nos va a devolver un conjunto de resultados que tenemos que almacenar en el result set. Entonces sería result set igual a statement.execute query. Esto es lo que nos va a permitir ejecutar la query y acá va nuestro SQL. Entonces, en este caso es un select. Select los campos que queríamos consultar, que era el ID cliente, nombre, número de documento. Acá sí tienen que estar los mismos nombres que hemos puesto en la tabla. Número compras, fecha registro. ¿De quién? De la tabla cliente. From cliente. Y eso sería. No vamos a usar where ni nada, sino queremos todos los registros de esa tabla.
Muy bien, ya con esto, en el result set vamos a tener un conjunto de resultados, lo que nos devuelva esta query, que ya hemos ejecutado con este comando. Ahora lo que nos toca es recorrer los resultados de la consulta. Recorrer los resultados de la consulta. Y entonces, para eso se usa un lazo de repetición y hay un comando next, que el result se tiene un comando next que devuelve el próximo registro. O sea, normalmente cuando lo creas va a estar en el primer registro y cada vez que llames a next si hay otro registro, devuelve verdadero y si no, devolverá falso. Entonces, mientras tenga registros, tenemos que irlos recorriendo. Entonces vamos a hacer un while rs.next. El result set pues es un puntero. Cada vez que hacemos next, el puntero pasa a la siguiente fila de nuestra base de datos. Bueno, acá vamos a necesitar un objeto para ir recuperando todos los datos de una fila. Entonces vamos a crear la fila que será un object, un arreglo de object. Object, fila. Y cada fila tenemos que irla creando. Entonces fila será un new object de 5 espacios, porque son 5 columnas las que vamos a recuperar. Y tenemos ahora que recorrer cada una de las columnas. Entonces hay que crear una estructura de repetición interna. Vamos a crear un índice i para un for que vamos a ejecutar. Entonces, esto sería for i igual 0, i menor que 5, i más más. Y acá hay que tener cuidado con algo, porque nuestro arreglo, fila, su primera posición es el 0, pero las columnas de nuestro result set empiezan a numerarse en 1. Entonces, acá eh, la estrategia del i, pues depende de lo que queramos. Podemos hacer algo como fila i es igual a rs resultSet.getObject, o sea, retórname el objeto que está en la posición i más 1, porque acá este empieza en 0 y este empieza en 1. Esto es una forma de hacerlo, o podemos hacerlo que el i sea el 1, pero entonces vamos hasta i menor o igual que 5, y entonces aquí tendríamos que poner fila menos 1 y aquí objeto i. Es como prefieran. Hay que tener mucho cuidado en que sí, hay una diferencia de 1 entre el inicio, porque bueno, lo han hecho de manera distinta. Bueno, y al final de este for, lo que va a suceder es que en nuestro vector fila vamos a tener las 5 columnas de nuestra tabla. ¿Qué falta ahora? Pues añadir al modelo la fila que hemos cargado. Entonces sería modelo.addRow y le pasamos la fila que acabamos de cargar. Esto lo vamos a hacer hasta que llegue al final y ya lo único que falta es cerrar la tabla. Connection.close. La tabla no, la conexión a la base de datos. En teoría esto está listo. Hay varios errores, pero bueno, quiero que lo vayamos viendo porque acá hemos hecho varias cosas nuevas. Entonces, vamos a grabarlo, vamos a copiar nuestro nombre del objeto. eh, Acá en la carpeta que acabamos de crear. Y vamos a nuestro símbolo del sistema.
nos dirigimos al directorio, cd contrabarra, cd desarrollo, tutorial, Java 0.37 y ya estamos ahí. Entonces, bueno, acuérdense que aquí tenemos que agregar el class path para poder compilar nuestra clase con la librería y tenemos que usar esta ruta. Entonces sería Java C menos class path, la ruta donde está nuestra clase, la ruta de la librería, que hay que agregar completo con el nombre de la librería incluso. Imagínense que si tenemos varias librerías, tendríamos que hacer eso por cada librería que vayamos a agregar. Bastante tedioso, ¿verdad? Y el nombre de nuestra clase, consulta basedatos.java. Entonces esto nos va a dar varios errores. Dice que esta función no puede ser referenciada en un contexto estático. Y también las variables. Esto es porque la función main es estática y todo lo que se referencia en la función main tiene que ser estático, las variables globales que referenciemos. Entonces, ¿qué estamos usando? Pues la conexión y también el modelo. Entonces, la conexión debe ser estática, static, y el modelo, static. Eh, también estamos usando esta función conectar, que también debe ser estática. Entonces, static, boolean. Grabamos y volvemos a compilar. Yo creo que ahora deberíamos tener casi todo. Pues nos queda un error, pero ya este es distinto. Es create statement. Nos falta una E en el create. Create. Grabamos. Y pues ya ha compilado. Ahora pues solo nos queda ejecutar. Vamos a usar este mismo comando. Quitamos la extensión del fichero. Y aquí quitamos la C. ¿Y qué pasó? Y bueno, pues acá vemos que la conexión ha sido cerrada. Entonces, ese mensaje probablemente ha sido enviado por este catch. Pero ¿qué provoca que la conexión se cierre? Vean, acá, después que hemos hecho la conexión la hemos cerrado. Esta parte hay que quitarla porque necesitamos la conexión abierta, ya que la estamos cerrando aquí al final. Entonces quitamos esto, grabamos y volvemos a compilar. Y ejecutamos. Ahora sí que tenemos todos los resultados. El identificador, el nombre, el número de documento, el número de compras realizadas y la fecha de registro. Pues fíjense que todo lo que hemos tenido que hacer simplemente para mostrar el contenido de una tabla. Además de esto, pues tendríamos que, si queríamos hacer una operación de mantenimiento, tendríamos que hacer las operaciones de ver de repente el detalle de un registro, de crear un nuevo registro, de modificar un registro, de eliminar un registro y bueno, habría que crear bastantes interfaces. Y fíjense también ya lo complicado que es trabajar con una librería externa. Ahora imagínense cuando sean varios ficheros los que hay que compilar, con varias ventanas distintas donde suceden todas estas cosas, cada vez se va complicando más. Así que creo que ha llegado el momento, ahora que ya conocemos un poco cómo funciona el lenguaje por debajo, de presentar una herramienta de trabajo que nos permita crear proyectos más grandes. Y esto es lo que vamos a hacer a partir del próximo tutorial. Bueno, pero por hoy ya se ha alargado bastante, así que lo dejaremos hasta aquí. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.